Hay muertes que son un punto final y hay muertes que son un umbral. Finales que no concluyen nada, sino que abren un abismo de preguntas que resuenan a través de los siglos. Son silencios tan densos que se convierten en el ruido más ensordecedor de la historia. Nos encontramos hoy ante uno de esos silencios, el de una habitación sellada en el corazón de una ciudad moribunda, Alejandría, año 30 antes de Cristo. Adentro, el tesoro más codiciado de Roma, una reina que era un imperio en sí misma, yace inerte. A su lado, sus dos doncellas más leales, Iras y Carmión, la han seguido en su último viaje. Una yace a sus pies. La otra, con sus últimas fuerzas, intenta ajustar la diadema sobre la frente de su señora para que incluso en la muerte la majestad no sea mancillada. Cuando los legionarios de Octavio, el futuro emperador Augusto, finalmente fuerzan la entrada, no encuentran el clímax de una batalla, ni el fragor de una rendición. Encuentran una quietud antinatural, un tableau vivant de la muerte, compuesto con una precisión teatral y aterradora. La versión oficial, la que se grabaría en los anales de Roma, hablará de una serpiente, un áspido culto en una cesta de higos, el beso venenoso de una criatura divina que era el emblema de su realeza, una muerte digna de una diosa, un final operístico para la reina del Nilo. Pero esta historia, tan pulcra y simbólica, ¿es acaso la verdad? ¿O es la primera y más brillante pieza de propaganda en la construcción de un nuevo orden mundial? Porque en esa habitación sellada no solo murió una mujer, murió la última faraona de Egipto, murió el linaje de Ptolomeo, el general de Alejandro Magno, murió un sueño helenístico de 300 años, y con su último aliento nació el Imperio Romano tal y como lo conocemos. La pregunta que nos convoca no es simplemente cómo murió Cleopatra, sino por qué su muerte debía ser contada de una manera específica. ¿Fue el acto final de desafío de una genio política que, habiendo perdido el mundo, decidió conquistar su propia eternidad? ¿O fue la eliminación fría y calculada de un obstáculo, disfrazada de tragedia romántica por el hombre que más se benefició de ella? Para desentrañar el veneno que detuvo su corazón, primero debemos comprender el veneno que ya corría por las venas de su mundo, un mundo al borde del colapso, donde el poder era el único antídoto y la muerte la única certeza. El Nilo, esa vena yugular de vida que serpentea a través del desierto, ha visto nacer y morir a dioses y dinastías. En el año 69 a.C., cuando Cleopatra vino al mundo, las aguas del río ya no reflejaban la gloria incuestionable de los faraones, reflejaban la sombra de un águila lejana, la de Roma. Su padre, Ptolomeo XII, no era un dios rey temido, sino un monarca vasallo apodado con desdén Auletes, el flautista, un hombre que mantenía su corona no por la fuerza de sus ejércitos, sino por la magnitud de sus sobornos a los senadores romanos. Cleopatra nació en un palacio de intrigas, donde el lujo decadente de la corte helenística enmascaraba una profunda podredumbre política y una dependencia humillante. El oro de Egipto fluía hacia las arcas de Roma para comprar una paz precaria, mientras el pueblo egipcio sufría hambrunas y una carga fiscal insoportable. El aire que respiró en su infancia no era el del incienso y la mirra, sino el del miedo, miedo a Roma, miedo a las revueltas populares y sobre todo, miedo a su propia familia.
La dinastía tolemaica había convertido el fratricidio en una macabra tradición. Hermanos se casaban con hermanas para luego envenenarlas. Madres conspiraban contra hijos y tíos usurpaban tronos. Cleopatra aprendió su primera lección de política no en los pergaminos de la gran biblioteca, sino en los pasillos susurrantes de su propio hogar. El poder no se hereda, se arrebata, y para conservarlo, uno debe estar dispuesto a eliminar a cualquiera que se interponga, incluso a los de su propia sangre. Pero si el palacio era una escuela de crueldad, Alejandría era una universidad para su mente. A diferencia de sus indolentes predecesores, que apenas hablaban griego, Cleopatra fue una anomalía intelectual. Se sumergió en el conocimiento acumulado en la gran biblioteca, el faro del saber del mundo antiguo. Su mente era tan afilada como la daga de un asesino. Se dice que hablaba entre 7 y 9 idiomas, incluyendo el egipcio, algo que ningún Ptolomeo había hecho en 3 siglos. Este no es un detalle menor. Al hablar la lengua de sus súbditos, no solo demostraba respeto, se convertía en una de ellos, forjando un vínculo que sus antepasados despreciaron. Era Isis reencarnada para los egipcios, pero también era una filósofa para los griegos y una estratega que podía debatir con los romanos en su propio latín. Su educación no fue la de una princesa destinada a un matrimonio conveniente. Fue la de un monarca absoluto preparándose para la guerra en todos los frentes: el militar, el económico y, crucialmente, el cultural. Entendió que el poder de Egipto ya no residía en sus ejércitos, mermados y poco fiables, sino en 2 activos inmensos: su inagotable riqueza agrícola y su propia persona como símbolo viviente de una divinidad milenaria. Ella no era simplemente una mujer, era una idea, la encarnación de la fértil y eterna Isis. Y sabía que para sobrevivir tendría que hacer que los hombres más poderosos del mundo no solo la desearan, sino que creyeran en ella. Este fue el verdadero crisol de su formación. La brutalidad de su familia le enseñó a ser implacable, y la sabiduría de Alejandría le dio las herramientas para ser irresistible. Cuando su padre murió, dejando el trono a ella, una adolescente de 18 años, y a su hermano menor, Ptolomeo XIII, de apenas 10, el testamento especificaba que debían gobernar juntos. Pero Cleopatra no había nacido para compartir. El escenario estaba listo para la primera gran jugada de su vida, una que la pondría cara a cara con el hombre que personificaba el poder de Roma, Cayo Julio César. La pregunta que flotaba sobre el Mediterráneo no era si Egipto sobreviviría, sino si Cleopatra podría someter al mundo a su voluntad antes de que éste la devorara. El primer enigma de su leyenda estaba a punto de escribirse, no con tinta, sino con una audacia que dejaría al mundo sin aliento. La espiral de su ascenso fue tan vertiginosa como peligrosa, un baile al borde de un precipicio, con Roma como pareja. Expulsada de Alejandría por los consejeros de su hermano pequeño, que veían en su inteligencia y ambición una amenaza existencial, Cleopatra no se resignó al exilio. Reunió un ejército mercenario en la frontera de Siria, preparándose para una guerra civil que habría desangrado a un Egipto ya debilitado. Pero el destino, o más bien la política romana, intervino de la forma más dramática posible. Pompeyo Magno, el gran rival de César, derrotado en Farsalia, buscó refugio en Egipto, esperando la gratitud de los hijos del rey
al que había apoyado. En su lugar, encontró la traición. Los consejeros de Ptolomeo XIII, en un torpe intento de congraciarse con el vencedor, decapitaron a Pompeyo en la orilla, a la vista de su esposa y sus hijos. Fue un acto de barbarie y un catastrófico error de cálculo político. Cuando Julio César llegó a Alejandría persiguiendo a su enemigo, le presentaron la cabeza de Pompeyo en una bandeja. Lejos de alegrarse, César, un maestro de la clemencia calculada y del decoro público, reaccionó con una mezcla de horror y desprecio, no por la muerte de su rival, sino por la arrogante presunción de aquellos eunucos y preceptores que se atrevían a asesinar a un cónsul de Roma. En ese instante, Cleopatra vio su oportunidad. El palacio estaba vigilado. Sus enemigos controlaban la ciudad. Llegar hasta César era imposible. Imposible para cualquiera, excepto para ella. Aquí nace una de las anécdotas más famosas de la historia, un momento que define su genio para el teatro político. Oculta, según la leyenda de Plutarco, dentro de una alfombra o un saco de lino, fue introducida de contrabando en los aposentos de César por su leal sirviente Apolodoro el Siciliano. Imaginen la escena. El hombre más poderoso del mundo, un general y estratega de 52 años, curtido en 1000 batallas, ve cómo sus guardias desenrollan un bulto en el suelo, y de él emerge no un tesoro, sino una reina de 21 años, vibrante de inteligencia, audacia y un carisma que, según los cronistas, era su arma más letal. No fue un acto de seducción en el sentido vulgar del término. Fue una declaración de intenciones. Ella no venía como una suplicante, sino como una igual que había superado todos los obstáculos para reclamar su derecho. Esa noche, en largas conversaciones, no solo le ofreció su lealtad o su cama, le ofreció Egipto, le ofreció su riqueza para financiar sus legiones, su grano para alimentar a Roma y, sobre todo, le ofreció una alianza estratégica que aseguraría la frontera oriental de la creciente esfera de influencia romana. César, el pragmático por excelencia, vio en ella no a una amante exótica, sino a la gobernante competente, inteligente y prorromana que necesitaba en el trono de Egipto, en lugar de un niño títere manejado por una corte hostil y poco fiable. La guerra alejandrina que siguió fue brutal. César, con una fuerza muy inferior, se vio atrapado en el palacio, luchando por su vida y por la de su nueva aliada. La gran biblioteca sufrió un incendio devastador durante los combates, una herida cultural de la que el mundo antiguo nunca se recuperaría del todo. Pero al final, con la llegada de refuerzos, César prevaleció. Ptolomeo XIII murió ahogado en el Nilo, con su armadura de oro arrastrándolo al fondo. Un final ignominioso para un rey niño que nunca tuvo la oportunidad de serlo. Cleopatra fue restaurada en el trono, esta vez junto a otro hermano aún más joven, Ptolomeo XIV, una mera formalidad. La alianza se selló de la forma más íntima y política posible. Cleopatra dio a luz a un hijo, Ptolomeo, 15 Filopator, Filométor, César, a quien el pueblo de Alejandría apodó Cesarión, el pequeño César. Este niño era la obra maestra de su estrategia. No era solo el heredero de Egipto, era el único hijo varón de Julio César, un vínculo de sangre que potencialmente podría unir los destinos de Roma y Egipto en una nueva dinastía helenístico-romana
bajo el gobierno de su descendencia. Con Cesarión en brazos, Cleopatra viajó a Roma. Fue un movimiento audaz y provocador. Se instaló en una de las villas de César a las afueras de la ciudad, donde mantuvo una corte que deslumbraba y ofendía a la austera aristocracia romana. Para ellos, ella era la regina, la reina, una palabra odiada en una república que se había fundado sobre el derrocamiento de la monarquía. Veían en ella la encarnación de la corrupción oriental, el lujo decadente y la tiranía que amenazaban los valores romanos. Cicerón la despreciaba abiertamente, y muchos senadores temían que César, ya dictador perpetuo, albergara la ambición de convertirse en rey, con Cleopatra como su consorte y Cesarión como su heredero. Estos miedos, esta animosidad, jugaron un papel no menor en la conspiración que se estaba gestando en las sombras. En los idus de marzo del año 44 a.C., las dagas de Bruto, Casio y los demás conspiradores no solo apuñalaron a César, apuñalaron el sueño de Cleopatra. Con la muerte de su protector y amante, su posición en Roma se volvió insostenible. Huyó de vuelta a Egipto, con su hijo a cuestas, su gran plan en ruinas. El mundo romano se sumió de nuevo en la guerra civil. Pero Cleopatra, una vez más, no se limitó a esperar. Hizo asesinar a su hermano Ptolomeo XIV, consolidando su poder absoluto y nombrando a Cesarión como su corregente. Se replegó, reconstruyó su riqueza y esperó su momento, observando cómo los nuevos hombres fuertes de Roma se despedazaban entre ellos. El vacío dejado por César sería ocupado por un nuevo triunvirato, su sobrino y heredero, el joven y gélido Octavio, el leal pero envejecido Lépido, y el brillante general y bon vivant, Marco Antonio. Sería este último, el hombre que muchos veían como el verdadero sucesor del carisma y el genio militar de César, quien volvería a poner sus ojos en el este, en la inagotable riqueza de Egipto y en su reina. La pregunta ahora era diferente. ¿Podría Cleopatra repetir su jugada maestra? ¿O era Marco Antonio un hombre de una pasta distinta a la de César? Un hombre cuya pasión podría ser tanto una oportunidad como una trampa mortal. La segunda y última fase de su gran apuesta estaba por comenzar. El encuentro en Tarso, en la moderna Turquía, fue la obra cumbre de la propaganda personal de Cleopatra. Marco Antonio, en plena campaña contra los partos y necesitado desesperadamente de fondos y suministros, la convocó para que respondiera por su supuesta ayuda a los asesinos de César. Era una citación, una orden de un general romano a una reina vasalla. Pero Cleopatra la transformó en un evento que pasaría a la leyenda. En lugar de presentarse como una acusada, llegó como una diosa. Navegó río arriba por el Citno en una barcaza espectacular. La popa cubierta de oro, las velas de púrpura, los remos de plata moviéndose al ritmo de flautas y liras. Ella misma iba reclinada bajo un dosel dorado, ataviada como la diosa Afrodita, o Venus para los romanos, rodeada de sirvientes disfrazados de ninfas y cupidos. El aroma del incienso quemado en la orilla llegaba a la ciudad antes incluso de que la barcaza fuera visible. Fue un asalto a los sentidos, una pieza de teatro inmersivo diseñada para un público de uno. Marco Antonio. El mensaje era claro y abrumador. Ella no era una simple mortal.
era la encarnación de la divinidad, el placer y la riqueza infinita. Antonio, un hombre conocido por su amor a los placeres de la vida, quedó, según los relatos, completamente subyugado. La invitó a cenar, pero ella, invirtiendo los roles de poder, insistió en que fuera él quien acudiera a su barco. Las noches que siguieron fueron de banquetes de una opulencia inimaginable, donde Cleopatra no solo desplegó su encanto, sino también su intelecto, conversando con él de igual a igual sobre estrategia y política. Aseguró su trono, prometió la ayuda que él necesitaba y, en el proceso, forjó una alianza que se convertiría en una de las historias de amor más famosas de todos los tiempos. Pero, ¿fue amor? Sin duda, parece haber existido una profunda afección y una química innegable entre ellos. Pero para Cleopatra, siempre fue, ante todo, política. Antonio era su nuevo César, su mejor y única baza para preservar la independencia de Egipto y asegurar el futuro de sus hijos, especialmente de Cesarión. La relación entre Antonio y Cleopatra fue una vorágine de 10 años que sacudió los cimientos del mundo mediterráneo. Juntos tuvieron 3 hijos, los gemelos Alejandro Helios y Cleopatra Selene y Ptolomeo Filadelfo. Esta nueva familia era, en sí misma, una declaración política. Durante el invierno que pasaron en Alejandría, fundaron una sociedad de juerguistas llamada Los Hígados Inimitables, dedicándose a noches de banquetes, bebida y extravagancias. Pero detrás de la fachada de hedonismo, se estaba tejiendo una estrategia geopolítica de gran alcance. El punto de no retorno llegó con las donaciones de Alejandría en el año 34 a.C. En una ceremonia pública grandilocuente, celebrada en el gimnasio de la ciudad, Antonio y Cleopatra aparecieron sentados en tronos de oro. Ella fue aclamada como reina de reyes, y Cesarión, a su lado, como rey de reyes. Antonio proclamó a Cesarión como el hijo legítimo y verdadero heredero de Julio César, un desafío directo y mortal a Octavio, cuya legitimidad se basaba enteramente en su adopción por parte de César. Pero no se detuvo ahí. Repartió los territorios orientales del Imperio Romano, muchos de los cuales aún no habían sido conquistados, entre sus hijos con Cleopatra. Alejandro Helios fue nombrado rey de Armenia, Media y Partia. Cleopatra Selene recibió Cirenaica y Libia, y el pequeño Ptolomeo Filadelfo obtuvo Fenicia, Siria y Cilicia. Para Roma, esto fue más que un insulto, fue una traición. Antonio, un general romano, estaba regalando provincias romanas a los hijos de una reina extranjera. Peor aún, estaba trasladando, de facto, el centro de poder de Roma a Alejandría. En Roma, Octavio, un maestro de la propaganda fría y metódica, explotó las donaciones con una eficacia letal. Presentó a Antonio no como un rival político, sino como un traidor degenerado, un romano que había abandonado sus raíces, esclavizado por los encantos de una hechicera egipcia. La propaganda de Octavio pintaba a Cleopatra como una déspota oriental, una borracha lujuriosa que aspiraba a gobernar desde el Capitolio y destruir Roma. La poesía de la época, de autores como Horacio y Propercio, la demonizaba, llamándola fatale monstrum, el monstruo fatal. Octavio se posicionó a sí mismo no como un hombre ambicioso, buscando el poder absoluto, sino como el defensor de los valores romanos, de la tradición
y de la República contra la amenaza extranjera. La tensión llegó a su punto álgido cuando Octavio, de forma ilegal, se apoderó del testamento de Antonio, depositado con las vírgenes vestales en Roma, y lo leyó ante el Senado. El contenido era dinamita política. Antonio reafirmaba las donaciones, declaraba a Cesarión heredero de César y, lo más grave de todo, pedía ser enterrado en Alejandría junto a Cleopatra. Esto fue la prueba final que Octavio necesitaba. El Senado, indignado, despojó a Antonio de sus poderes y, en un gesto astuto, declaró la guerra no a Antonio, un conciudadano, lo que habría significado otra guerra civil, sino directamente a Cleopatra. La confrontación final era inevitable. El mundo no era lo suficientemente grande para dos visiones tan opuestas. La Roma austera y republicana de Octavio, o al menos la que pretendía serlo, y el sincrético y monárquico imperio helenístico romano de Antonio y Cleopatra. La batalla que decidiría el destino del mundo se libraría en el mar, cerca de un promontorio en la costa occidental de Grecia llamado Actium. El deterioro había comenzado. El reloj que marcaba el fin de una era había empezado su cuenta atrás y su tic-tac resonaba ya por todo el Mediterráneo. La batalla de Actium no fue solo una confrontación naval, fue el colapso de un mundo. La flota de Antonio y Cleopatra era imponente, compuesta por grandes quinquerremes, auténticas fortalezas flotantes, pero eran lentas y difíciles de maniobrar. La flota de Octavio, comandada por el genio militar Marco Vipsanio Agripa, consistía en naves más pequeñas y ágiles, las liburnas, que podían rodear y hostigar a los gigantescos barcos enemigos. El día de la batalla, el 2 de septiembre del 31 a.C., el mar estaba en calma, favoreciendo a las naves de Agripa. Durante horas, las flotas se estudiaron, hasta que finalmente el combate se generalizó. Fue un enfrentamiento caótico y brutal. Las liburnas, como un enjambre de avispas, atacaban a los grandes barcos de Antonio, lanzando proyectiles incendiarios y tratando de romper sus remos. En medio de la confusión, ocurrió el hecho que sellaría el resultado y generaría un debate eterno. El escuadrón de 60 naves de Cleopatra, que se había mantenido en la retaguardia, de repente izó las velas y abandonó la batalla, navegando hacia el sur, de vuelta a Egipto. Al ver esto, Antonio, en un acto que sus propios hombres no podían comprender, abandonó su nave insignia, se trasladó a una quinquerreme más rápida y siguió a Cleopatra, dejando a su flota y a sus legiones para que lucharan y murieran por él. ¿Qué ocurrió realmente? ¿Fue un acto de cobardía, como afirmó la propaganda de Octavio? Entró en pánico la reina y Antonio, ciegamente enamorado, la siguió sin pensar. ¿O fue un plan preconcebido y mal ejecutado? Algunos historiadores sugieren que la batalla ya estaba perdida y que su movimiento fue un intento desesperado de romper el bloqueo de Agripa y salvar el tesoro real, y a sí mismos para continuar la lucha desde Egipto. Nunca lo sabremos con certeza. Lo que sí sabemos es el efecto devastador que tuvo en la moral de sus fuerzas. La flota, descabezada y desmoralizada, luchó valientemente, pero al final del día, la mayoría de los barcos habían sido capturados o hundidos. Una semana después, las 19 legiones de infantería que Antonio había estacionado en tierra
al enterarse de la huida de su general, se rindieron a Octavio sin luchar. En un solo día, el poder militar de Antonio y Cleopatra se había evaporado. El año que siguió fue una larga y angustiosa agonía. Regresaron a Alejandría, una ciudad que ahora parecía una tumba dorada. La noticia de la derrota en Actium se extendió como la pólvora. Los reyes y gobernadores aliados que habían jurado lealtad a Antonio comenzaron a desertar en masa, uniéndose al bando del vencedor. Antonio se sumió en una profunda depresión. Se retiró a una estructura que había construido en el puerto, a la que llamó su Timonium, en honor a Timón de Atenas, el misántropo legendario, y juró vivir el resto de sus días odiando a la humanidad que lo había traicionado. Cleopatra, sin embargo, no se rindió. Siempre pragmática, comenzó a hacer planes. Intentó una audaz empresa para arrastrar los restos de su flota a través del Istmo de Suez hasta el Mar Rojo, con la intención de escapar y fundar un nuevo reino en la India o Arabia. Pero las tribus locales, probablemente incitadas por uno de los gobernadores leales a Octavio, quemaron las primeras naves, y el plan fue abandonado. Mientras tanto, enviaba mensajes a Octavio. Ofrecía abdicar en favor de sus hijos. Octavio ignoró sus ofertas, pero le envió mensajes secretos, sugiriendo que, si se deshacía de Antonio, podría recibir un trato favorable. Era una trampa cruel, diseñada para sembrar la discordia y asegurar que sus dos enemigos no presentaran un frente unido. Cleopatra, aunque probablemente no cayó en el engaño, mantuvo el canal de comunicación abierto, jugando a ganar tiempo. El avance de Octavio era implacable. Sus legiones tomaron Siria y Judea. En el verano del año 30 a.C., estaba a las puertas de Egipto. Pelucio, la fortaleza oriental clave, cayó casi sin resistencia. Las últimas tropas de Antonio, apostadas a las afueras de Alejandría, desertaron o fueron derrotadas. El final estaba cerca. Antonio, en un último arranque de su antiguo brío, desafió a Octavio a un combate singular. Octavio respondió con un desdén helado. Antonio tiene muchas maneras de morir. La humillación era total. Fue entonces cuando la tragedia se precipitó. Llegó a oídos de Antonio un rumor, posiblemente difundido por la propia Cleopatra para protegerse de su ira desesperada o para forzar el desenlace, que ella se había suicidado. Roto, sin ejército, sin honor, y creyendo haber perdido a la mujer por la que había sacrificado todo, Antonio decidió que no podía vivir más. Le pidió a su esclavo, Eros, que lo matara, pero Eros, en un último acto de lealtad, se mató a sí mismo en lugar de levantar la mano contra su amo. Conmovido, Antonio tomó su propia espada y se la clavó en el vientre. La herida, sin embargo, no fue instantáneamente mortal. Estaba agonizando cuando llegó un mensajero de Cleopatra. Estaba viva. Se había encerrado en su mausoleo, una tumba fortificada que había estado construyendo para ella y su tesoro, junto con sus dos doncellas de confianza, Iras y Carmión. Con sus últimas fuerzas, Antonio suplicó que lo llevaran con ella. Los guardias lo transportaron hasta la base del mausoleo. Las puertas estaban selladas. Cleopatra y sus doncellas, temiendo abrir y ser capturadas, bajaron cuerdas desde una ventana superior. La imagen es desgarradora. La reina de Egipto y sus sirvientas, con la fuerza de la desesperación
izando el cuerpo ensangrentado y moribundo del gran general romano. Lo subieron, y él murió en sus brazos, no sin antes rogarle que negociara con Octavio, pero que sólo confiara en Cayo Próculo, uno de los hombres del círculo íntimo del futuro emperador. El primer acto de la tragedia final había concluido. Ahora, Cleopatra estaba sola, atrapada en su tumba con el cadáver de su amante, esperando la llegada del hombre que había destruido su mundo. El reloj inminente estaba a punto de dar la última campanada. La muerte es un acto solitario, pero la de Cleopatra se escenificó ante los ojos invisibles de la historia. Tras la muerte de Antonio, Octavio tenía un objetivo primordial: capturarla viva. Su presencia, encadenada y humillada, desfilando por las calles de Roma en su procesión triunfal, sería la joya de la corona de su victoria, la prueba visual y definitiva de la subyugación de Oriente y la consolidación de su poder absoluto. Envió a Cayo Próculo, el hombre en quien Antonio le había dicho que confiara, para negociar. Mientras Próculo hablaba con Cleopatra a través de la puerta enrejada del mausoleo, otros dos hombres de Octavio, Lucio Septimio y Cornelio Galo, escalaron la parte trasera del edificio, entraron por la misma ventana por la que habían subido a Antonio y la sorprendieron. Cleopatra, al verse atrapada, intentó apuñalarse con una daga que llevaba oculta, pero Próculo se la arrebató. Estaba prisionera. Fue escoltada de vuelta a sus aposentos en el palacio, bajo una estricta vigilancia. Se le permitió, como un gesto de aparente magnanimidad de Octavio, organizar y presidir el funeral de Antonio, un acto que realizó con toda la pompa y el dolor genuino que la situación merecía. Pero su destino estaba sellado. Unos días después, Octavio le concedió una audiencia. Fue su único encuentro cara a cara. Plutarco nos cuenta que ella se presentó ante él desaliñada, con el pelo en desorden y el rostro hinchado por el llanto, una imagen de mujer rota. Pero incluso en ese estado, su carisma no la había abandonado. Intentó apelar a su piedad, le mostró cartas de su padre, Julio César, y trató de usar todas las artes de la persuasión que tan bien le habían servido en el pasado. Octavio, sin embargo, no era César ni Antonio. Era frío, calculador e inmune a su encanto. Mantuvo los ojos fijos en el suelo durante la mayor parte de la conversación, respondiendo solo a sus súplicas con argumentos lógicos y fríos sobre su seguridad. Cuando ella le entregó un inventario de su tesoro, un sirviente la acusó de haberse quedado con algunas piezas. Ella se enfureció. Un último destello de la reina orgullosa, antes de explicar que las había guardado como regalos para Livia, la esposa de Octavio, y para su hermana, Octavia, la esposa abandonada de Antonio, con la esperanza de que intercedieran por ella. Octavio lo interpretó como una señal de que todavía deseaba vivir, y, satisfecho, se marchó creyendo tenerla bajo control. Fue su único error de juicio. Poco después, un simpatizante en la corte de Octavio le hizo llegar un mensaje secreto. En 3 días, ella y sus hijos serían enviados a Roma para el triunfo. El tiempo se había acabado. El 10 de agosto del año 30 a.C. fue el último día de Cleopatra en la tierra. Obtuvo permiso de Octavio para realizar una última ofrenda en la tumba de Antonio. Tras regresar a sus aposentos, ordenó que le prepararan un suntuoso banquete y despidió a todos sus sirvientes, excepto a sus leales Hiras y Carmión. Se bañó,
Se vistió con sus mejores galas, las de una reina de Egipto que va a encontrarse con los dioses. Se sentó a comer. Y aquí es donde la historia se funde con el mito. La versión más famosa, la de Plutarco, nos dice que un campesino llegó con una cesta de higos frescos. Los guardias la inspeccionaron superficialmente y lo dejaron pasar. Dentro de la cesta, oculta bajo las hojas y los frutos, se encontraba la criatura que sería su liberación. Un áspid, la cobra egipcia, símbolo de la realeza divina y cuyo veneno, se creía, otorgaba la inmortalidad. Cleopatra escribió una breve nota, la selló y se la envió a Octavio. En ella, su último deseo era ser enterrada junto a Antonio. Octavio, al leerla, comprendió al instante lo que estaba sucediendo. Envió a sus hombres a toda prisa, pero era demasiado tarde. Forzaron las puertas y encontraron la escena que abriría nuestra narración. Cleopatra, muerta en su diván dorado. Iras, ya sin vida a sus pies. Y Carmión, tambaleándose, usando su último aliento para ajustar la diadema de su reina antes de desplomarse también. En el brazo de Cleopatra, según algunos relatos, había dos pequeñas y casi imperceptibles marcas de punción. La historia del áspid es poética, simbólica, perfecta. Pero, ¿es plausible? Los herpetólogos modernos señalan las dificultades. Una cobra es un animal grande y difícil de ocultar. Su veneno es neurotóxico, pero su efecto no es siempre instantáneo ni seguro. ¿Cómo pudo una sola serpiente matar a 3 mujeres de forma tan rápida y silenciosa? Y aquí es donde el historiador forense debe intervenir y plantear las otras teorías. El historiador griego Estrabón, contemporáneo de los Hechos, menciona la historia de la serpiente, pero también otra posibilidad, que Cleopatra se aplicara un ungüento venenoso mortal, o que se pinchara con una aguja o un alfiler hueco impregnado de un veneno fulminante, quizás escondido en su cabello. Esto sería mucho más fácil de ocultar, más rápido y más seguro. Pero hay una tercera teoría, más oscura y perturbadora. ¿Y si no fue un suicidio en absoluto? Octavio tenía un motivo poderoso para quererla muerta antes de llegar a Roma. Una reina carismática, madre del hijo de César, podría generar simpatía y convertirse en un foco de inestabilidad, incluso en cadenas. Una muerte por suicidio en Alejandría era una solución mucho más limpia. Le permitía evitar la mancha de ejecutar a una reina y a la madre del hijo de su propio padre adoptivo, al tiempo que le proporcionaba una historia romántica y trágica que enmascaraba una ejecución de Estado. Los guardias que la vigilaban eran sus hombres. ¿Pudieron ellos introducir el veneno o la serpiente, o simplemente mirar hacia otro lado en el momento crucial? La puerta estaba sellada, sí, pero los hombres de Octavio ya habían demostrado que podían entrar por la ventana. El silencio de esa habitación, la ausencia de testigos, la pulcritud de la escena, todo podría ser la firma no de una reina desesperada, sino de un maestro del poder frío y absoluto. La verdad murió con ellas 3 en aquella habitación. Lo que nos queda no es una certeza, sino un abanico de posibilidades, cada una con su propia lógica, cada una arrojando una luz diferente sobre el carácter de la reina y de su conquistador. El cadáver de una reina no es simplemente un cuerpo, es un símbolo político de inmenso poder, incluso en la muerte.
La reacción de Octavio al descubrir la escena en el mausoleo es, en sí misma, una pieza clave del rompecabezas. Los historiadores antiguos nos dicen que mostró una mezcla de admiración por su coraje y frustración por haber sido privado de su mayor trofeo. Llamó a los psilos, encantadores de serpientes egipcios que se creía podían succionar el veneno de una herida, en un intento inútil y posiblemente teatral de reanimarla. Pero, ¿era su frustración genuina o era la calculada actuación de un hombre que había conseguido exactamente lo que quería? La eliminación de Cleopatra sin el desorden de un juicio o una ejecución pública. Su siguiente acto es revelador. A pesar de la guerra y la propaganda que la había demonizado, Octavio ordenó que Cleopatra fuera enterrada con honores reales, junto a Marco Antonio, tal como ella había deseado. A primera vista, parece un acto de nobleza, un gesto de respeto hacia un enemigo caído. Pero, políticamente, fue una jugada maestra. Al concederle un entierro digno, se presentaba no como un conquistador brutal, sino como un estadista magnánimo, respetuoso de las tradiciones, pacificando así a la élite egipcia y al sacerdocio, cuya cooperación necesitaba para gobernar el país. Enterrarla junto a Antonio también servía para encapsular y cerrar su historia, convirtiéndolos en una tragedia romántica del pasado, en lugar de un símbolo político del presente. El tratamiento de sus cuerpos era un acto final de control narrativo, pero si el cadáver de Cleopatra fue tratado con respeto, el destino de sus hijos fue una demostración de la crueldad implacable del nuevo poder. El destino de Cesarión, el pequeño César, era la cuestión más urgente. A sus 17 años, era una amenaza viviente para Octavio. No era solo el último faraón de Egipto, era el hijo de sangre de Julio César. Mientras él viviera, la legitimidad de Octavio como único heredero de César estaría siempre en entredicho. Los tutores de Cesarión intentaron sacarlo del país, enviándolo hacia el sur, a Etiopía, pero fue traicionado, capturado y devuelto a Alejandría. Octavio, según se dice, consultó a su filósofo de confianza, Ario Dídimo, sobre qué hacer. La respuesta fue tan cínica como lapidaria. No es bueno que haya demasiados Césares. La sentencia de muerte estaba firmada. Cesarión fue ejecutado sin contemplaciones. Con su muerte, se extinguió la última línea de sangre directa, tanto de los Ptolomeos como de Julio César. El fin de una era fue sellado con la sangre de un muchacho. Los 3 hijos que tuvo con Marco Antonio tuvieron un destino diferente, pero no menos trágico. Octavio se los llevó a Roma. En su desfile triunfal, en lugar de la propia Cleopatra, hizo desfilar una efigie de ella en su lecho de muerte, con el áspide en el brazo. Junto a la efigie caminaban sus hijos huérfanos, Alejandro Helios y Cleopatra Selene, de 10 años, y el pequeño Ptolomeo Filadelfo, de 6, encadenados, expuestos a la mirada de la multitud romana, eran los símbolos vivientes de la victoria de Octavio. Tras esta humillación pública, no fueron ejecutados. Octavio los entregó a la custodia de su propia hermana, Octavia, la mujer a la que Antonio había abandonado por Cleopatra. En uno de los giros más irónicos y melancólicos de la historia, la esposa romana despreciada crió a los hijos de su rival egipcia junto a sus propios hijos. El destino de los 2 niños varones es desconocido. Probablemente murieron jóvenes por enfermedad o fueron discretamente eliminados más tarde. Solo Cleopatra Selene sobrevivió hasta la edad adulta. Octavio
la casó con Juba II, un rey vasallo de Numidia, convirtiéndola en una reina cliente de Roma, un eco lejano y controlado del poder que su madre una vez ostentó. Mientras tanto, Egipto mismo sufría el destino final de un país conquistado. Dejó de ser un reino. Ni siquiera se convirtió en una provincia senatorial ordinaria. Octavio lo anexionó como su propiedad personal, el granero privado del emperador, gobernado por un prefecto de su exclusiva confianza. Su inmensa riqueza, el tesoro que Cleopatra había guardado en su mausoleo, fue saqueado y llevado a Roma. El influjo de tal cantidad de capital fue tan grande que, según el historiador Suetonio, el tipo de interés en Roma cayó del 12 al 4%. La muerte de Cleopatra no solo pagó las deudas de Octavio y financió sus legiones, financió el nacimiento del Imperio Romano. El caos inmediato dio paso a un nuevo orden, un orden construido sobre las ruinas del sueño de Cleopatra y el cadáver de su hijo. Los ecos de ese último suspiro en Alejandría resuenan hasta nuestros días, deformados y amplificados por 2 milenios de poesía, teatro y propaganda. El legado inmediato de la muerte de Cleopatra fue la Pax Romana. Con su último rival eliminado y la riqueza de Egipto en sus manos, Octavio, ahora Augusto, consolidó su poder y puso fin a un siglo de guerras civiles romanas. Instauró un período de relativa paz y prosperidad que duraría 200 años. Pero lo hizo sobre los cimientos de una república muerta y un reino anexionado. Su victoria fue total, y como todos los vencedores, se aseguró de escribir la historia. La imagen de Cleopatra que ha llegado hasta nosotros es, en gran medida, la creación de la propaganda augusta, la reina seductora, la hechicera oriental, la mujer fatal que corrompió a dos de los más grandes hombres de Roma y amenazó con destruir la civilización. Fue una caricatura útil, una que justificaba la guerra y enmascaraba lo que en realidad fue una brutal toma de poder. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de Roma por reducirla a un estereotipo, otra versión de su historia sobrevivió, susurrada en los márgenes, la leyenda de una reina de intelecto formidable, una políglota brillante, una estratega audaz y una gobernante que, durante más de 20 años, mantuvo la independencia de su reino contra la superpotencia más grande que el mundo había visto. Logró esto no con grandes ejércitos, sino con diplomacia, carisma y una comprensión profunda de la psicología del poder. Shakespeare, siglos más tarde, la inmortalizaría no como un monstruo, sino como una figura de una complejidad trágica e infinita, de infinita variedad. Y es esta dualidad la que la hace tan fascinante. ¿Fue una seductora? Sin duda, utilizó su atractivo como un arma. ¿Pero fue solo eso? No. Fue una genio política que jugó las cartas que le tocaron con una maestría inigualable, en un juego en el que la baraja estaba trucada en su contra desde el principio. Su tragedia no fue el amor, sino la geografía y el tiempo. Nació en el lugar equivocado, en el momento equivocado, en la encrucijada donde un viejo mundo de reinos helenísticos se desmoronaba ante el imparable ascenso de un nuevo imperio. Y en el corazón de su legado persiste un último misterio: la ubicación de su tumba. A pesar de que Octavio supervisó su entierro, nadie sabe dónde descansa. Arqueólogos y soñadores la han buscado durante siglos,
bajo las arenas y las aguas de Alejandría, sin éxito. Esta tumba perdida es quizás la metáfora perfecta de su vida. Como su lugar de descanso final, su verdadera esencia sigue siendo elusiva, oculta bajo capas de mito, propaganda y especulación. Nos obliga a seguir buscando, a seguir preguntando, y así llegamos a la reflexión final, la pregunta que pende sobre su historia como la diadema que Carmión ajustó en su último momento. Al elegir el momento y la manera de su muerte, logró Cleopatra su última victoria al negarle a Octavio su triunfo, al transformar su final en un acto de soberanía y misterio. ¿Le arrebató el control de su propia narrativa para siempre? ¿O, en última instancia, fue su suicidio, por muy regio que fuera, la admisión final de que, frente al poder implacable de Roma, incluso la reina más brillante del mundo no tenía, al final, ninguna otra jugada posible? La respuesta, como su tumba, permanece perdida en la historia, un enigma eterno, envuelto en el veneno de una serpiente y el silencio de un imperio, 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 de un imperio.